amigos, soy Jaciel Posadas, estudiante de la clase Introducción al Periodismo. Y soy del grupo número 6 y mis compañeros y yo estaremos exponiéndoles un poco sobre el género periodístico. El género periodístico es un estilo reciente de información, apareció en el siglo XIX, caracterizado por su fuente de difusión, los medios modernos y la prensa escrita. Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario. Atendiendo su elaboración formal y de presencia del punto de vista según el periodista, el género periodístico se puede definir en función del papel que juega el narrador o el emisor del mensaje. Se puede dividir en tres grandes grupos o subgéneros. El texto informativo, que tiene como objetivo prioritario la transmisión de información sobre personas, lugares, acciones, acontecimientos. Y los textos de opinión o interpretativos, que no responden a las características propias de la información, pues que pretenden vincular ideas y están muy vinculadas con la creación personal. La teoría de los géneros periodísticos tiene su origen en la tradición de los géneros literarios, pero su evolución no depende de la literatura, sino de su propia evolución como medio de comunicaciones en masa. La vieja teoría de los géneros literarios era normativa y prescrita, es decir, marcaba unas normas muy rígidas sobre cómo se debía escribir, basándose en la idea de que los géneros eran formados exigidas y predeterminadas por la naturaleza. Su nacimiento está vinculado a la presente escrita y después se traslada, casi sin modificaciones, a la radio y televisión. En la presente escrita, su configuración de los géneros es fruto de la evolución del periodismo. En su primera etapa, el periodismo ideológico afecta la prensa de partidos presente desde la segunda parte del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Esta prensa presentaba una fuerte carga ideológica en las informaciones, no solo políticas sino también ideológicas, y predominaban un ánimo doctrinal. Este tipo de prensa influiría en los que ahora son los artículos de opinión. En la segunda etapa, el periodismo informativo aparece en el último tercio del siglo XIX, alrededor de 1870, como un fenómeno definido, y perduraba hasta la Segunda Guerra Mundial en 1936. Aparece de alguna manera para hacer frente a la prensa sensacionalista. En un futuro daría lugar a un mundo más complejo que necesita una explicación, y también debido a la competencia que implicaba la inmediatez de la radio y la televisión. Como consecuencia surgirían el reportaje y la crónica. Los géneros periodísticos son género informativo, género de opinión y género mixto, que a continuación mis compañeros lo estarán introduciendo más a esos géneros. Mi nombre es Christopher Gabriel Espinal. Yo les voy a hablar sobre los géneros de opinión. Es un conjunto de géneros periodísticos que se basan acerca de una exposición argumentada de una persona o de un medio de comunicación o de un hecho concreto. Lo más primordial en este género periodístico no es la noticia, sino lo que se dice sobre ella. Y también en los medios de comunicación también hay una línea para realizar una noticia, para que el público también tenga un punto de vista sobre esa noticia, y que la persona esté a favor de lo que está diciendo la noticia. O sea, son diferentes factores. Hay personas que se basan a lo que dice la noticia, o también hay personas que piensan sobre cómo está redactada la noticia, ya sea de una forma o de otra. Hola, mi nombre es Heidi Martínez y a continuación les hablaré sobre los géneros periodísticos, en este caso mixto. Se conoce como género mixto o híbrido, ya que este tipo de textos se combina
la información de hechos de la actualidad con la interpretación de los mismos. En ellos se mezcla la narración con la descripción de los acontecimientos y con la argumentación. Asimismo, la información con la opinión. Existen 3 diferentes tipos de texto. Tenemos la crónica, la crítica y la entrevista. ¿Qué viene a ser la crónica? Viene a ser el relato de los hechos que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que interesa considerar panorámicamente el periodista. La crítica, que es la reseña valorativa de una obra artística o espectáculo. Ejemplo, ya viene siendo un libro, un disco, una presentación de teatro, etc. Asimismo, pasamos a la última, que viene siendo la entrevista. Es la transcripción textual del diálogo mantenido por el periodista con alguna persona, claramente. Y es un género de gran aceptación popular. Y podemos mencionar que existen 2 tipos de entrevista. La entrevista temática, que son las opiniones de personas expertas en algún determinado tema. Y tenemos la entrevista de personalidad, que esta viene a ser la que se interesa por la persona entrevistada y sus respuestas son solo un medio para descubrir su forma de ver y pensar las cosas. Entonces tendríamos que la importancia de los géneros periodísticos radica en que son el material de trabajo del periodista para desarrollar productos innovadores en los medios de comunicación. Mi nombre es Daniela García, soy del grupo 6 y pues presento que son géneros informativos. Son géneros propiamente informativos, la noticia y el reportaje, que se distingue entre sí por la profundidad y extensión que se tratan los acontecimientos. El reportaje es una noticia desarrollada que incorpora que no tienen cabalidad en esta. Pero la noticia, ¿qué es la noticia? Pues es un texto narrativo que relata un hecho novedoso y con interés a los lectores o espectadores. Ahora veamos qué es la estructura de la noticia. Pues se divide en el titular, la entradilla, el reporte, la estructura del reportaje, el relato ordenado, el cierre. Pues el titular es el que va a captar el informe, va a captar ya sea al espectador o al lector para que lea o vea la noticia. Pues después sigue la entradilla, que son los elementos más importantes de la noticia. El cuerpo de la noticia se desarrolla la información, añadiendo detalles en orden decreciente de importancia. Pues aquí viene la pirámide invertida de la noticia. En primer lugar, aquellos hechos más revelantes y progresivamente ir introduciendo otros detalles. El relato de los hechos, que es muy importante. Como siempre se dice, es muy importante que quienes estuvieron, aspectos, testigos, es sumamente importante. Y el cierre, pues la conclusión puede ser una recopilación de datos, del lector, espectador en sus propias conclusiones. O sea, antes de ir a una entrevista, hay entrevistas que uno tiene que hacer el guión y se la da al entrevistador. Entonces el entrevistador decide también como estas preguntas sí, estas preguntas no, para no llegar a conflictos o cosas así. Lo más importante es lo que el espectador y el lector llegan a captar en este género. Espero que sea de mucho, que les haya gustado y que les sirva y que puedan haber aprendido. Gracias.